Ahora tenemos que encontrar la ecuación de cortantes y la ecuación de normales. Esto resulta ser un poquito más difícil, por así decirlo. La ecuación de momentos la habíamos encontrado relativamente sencillo. Aquí no va a ser tan fácil como derivar. No vamos a poder derivar la ecuación de momentos porque tendríamos que derivar a lo largo del eje. Y la ecuación de cortantes y momentos van a tener otra característica. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar estas ecuaciones de cortantes y normales en función de la sumatoria de, vamos a tener una sumatoria de horizontales y vamos a tener una sumatoria de verticales. En función de esa sumatoria de horizontales y de verticales, vamos a calcular tanto la cortante o ecuación de cortantes como la ecuación de normales. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a pasar esta diapositiva. Aquí tenemos 1 metro y aquí tenemos 4. ¿No? Y lo que vamos a dibujar, lo voy a dibujar aquí. Tenemos nuestra valla así. Voy a dibujar mejor. Esta es, ¿no? Nuestra valla. Estoy dibujando esta parte. Esta partecita estoy dibujando. Y lo que sucede aquí es que tenemos en esta fracción pequeña, vamos a tener una sumatoria de horizontales y vamos a tener una sumatoria de verticales, ¿no? Y aquí esto lo podemos extender. Ahora lo voy a dibujar bien. Lo podríamos extender de tal forma que este ángulo es alfa, ¿no es cierto? Este ángulo es alfa y alfa se repite arriba o abajo. ¿Qué dicen? Abajo. Abajo. ¿Qué abajo? Cuando ustedes hacen esto, alfa se repite aquí, ¿no? Y en este caso, Sí. aquí. ¿Sería aquí o no? Es la misma lógica de alternos internos que he hecho aquí. ¿De acuerdo? Alfa se repite ahí. Bien. Ahora, vamos a tener entonces, voy a cambiar de color. Vamos a tener una componente de la sumatoria de horizontales que va a generar una fuerza normal. Y vamos a tener una componente de esa sumatoria de horizontales que genera una fuerza cortante. De la sumatoria de verticales va a ocurrir lo mismo. Aquí voy a tener una sumatoria o una proyección de la sumatoria que va a generar normales y una proyección, bueno, aquí ya esto no corresponde, lo he hecho mucho más grande. Vamos a tener una proyección que corresponde a las cortantes. ¿De acuerdo? El ángulo alfa aquí, ¿dónde está? ¿Aquí abajo o aquí arriba? ¿A la izquierda o a la derecha? Derecha. Aquí, ¿no? Aquí estaría el ángulo alfa.
Bien, entonces, si no lo ven bien claro esto, lo voy a agrandar en un gráfico más grande. Sería esta la sumatoria de verticales y lo que he dibujado con verde sería esta proyección y mejor lo hago con rojo para que se diferencie porque no se nota muy bien. Entonces sería esta proyección y sería esta otra proyección, ¿no ve? Y alfa está aquí. Entonces eso por si acá. Bien, tenemos esto. Entonces definamos a qué va a ser igual la fuerza cortante en X. ¿Qué sería la suma de las cortantes? ¿No? Esta cortante y esta otra cortante. Recordemos que los signos que hemos elegido, bueno, según el origen, los signos definían que si salía aquí es normal, si apuntaba de arriba es cortante y si el momento giraba en este sentido es momento, ¿no? Positivo. Entonces, vamos a escribir la ecuación de cortantes. ¿A qué sería igual esta ecuación de cortantes? Primero sería considerar esta cortante. ¿A qué es igual esta cortante? Vamos a preguntarle a John Mamani. ¿Puedes prender tu micrófono, John? ¿Estás ahí, John? Ah, bien. Bueno, les voy a ir quitando puntos a quienes no me contesten. José Linares, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, sí, puedo. Buenas noches, ingeniero. Bien, buenas noches, José. ¿A qué sería igual esta fuerza? Fuerza cortante. En la descomposición de lo que hemos analizado. ¿Qué dices, José? Queremos saber a qué sería igual esto. ¿Nada? Bien, Andrés Ortiz, ¿puedes prender tu micrófono, Andrés? Buenas noches, Inge. ¿Qué tal, Andrés? ¿A qué sería igual esta cortante, esta fuerza cortante? La sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. No, solamente a la sumatoria de fuerzas horizontales, pero la tenemos que proyectar por... Coseno Por el coseno, sí. ¿No es por el seno? horizontal. Ay, perdón, por el seno. Sí, está Seno bien. de- Por el seno Sí, de alfa, ¿no? ¿Qué signo sí. tendría La esto vertical es correcto. con relación a esto? Negativo. Negativo es, ¿no? Porque si hubiera apuntado hacia arriba era positivo, pero como apunta hacia abajo, negativo. Vamos a seguir contigo, Andrés. Esta otra fuerza. ¿Cuál es su Bueno, descomposición? sí. ¿Qué sería? ¿Cómo? ¿Cuál sería, a qué sería igual esta fuerza? La sumatoria de verticales. ¿Ya? ¿Por?
por coseno de alfa. Coseno de alfa. Signo Positivo. positivo. Entonces tenemos esto. Ahora calculemos la ecuación de normales. Vamos a calcular primero esta fuerza. ¿A qué sería igual? ¿Qué fuerza me dijo Inge? Perdón. Esta, Está entrecortado mi internet. esta fuerza. Mm, sumatoria bueno, la normal. Es que esta es la sumatoria de horizontales, ¿no? Sumatoria de horizonte. Sí, Por por coseno de alfa. signo Negativo. negativo, porque entra a la base. Sí. Ahora vamos a calcular esta otra normal. Esta, Sumatoria de verticales por seno de alfa. por el seno de alfa. Signo Negativo. negativo, ¿no? Bien, gracias, Andrés. Nada. Entonces, Andrés nos ha ayudado a hacer la ecuación de normales y cortantes. A ver, vamos a preguntar a Elmer García. ¿Puedes prender tu micrófono, Elmer? Para preguntar algunas cositas. Nada. Karen Vázquez, ¿puede prender su micrófono? Buenas noches, me dijo, ¿verdad? Ya. Elmer, una consulta. El ángulo alfa aquí, ¿se mantiene constante o cambia? Cambia, dije. Cambia, ¿no? Va cambiando. Entonces, estas ecuaciones con valores de alfa no son constantes, ¿no? Van a ir cambiando. ¿No es cierto? Sí, dije. Ya, gracias, Elmer. Bien, entonces, como nos dice Elmer, el ángulo alfa va a cambiar. Tenemos que encontrar entonces este otro elemento, sumatoria de horizontales, que aparece en las dos ecuaciones, y luego tenemos que encontrar sumatoria de verticales, que también aparece en las dos ecuaciones. Y esto va a ser un poco más sencillo, o nos va a permitir resolver de forma más sencilla esta relación para el caso de arcos. Entonces, hagamos sumatoria de horizontales, como si fuera una sumatoria de normales o sumatoria de cortantes. Sumatoria de horizontales. Aquí tenemos, recuerden ustedes, la horizontal en A y tenemos la vertical en A. Y aquí tenemos la vertical en B. Bien, tenemos esto. Entonces, vamos a sumar las horizontales. Ahí nos puede ayudar Karen. ¿Puede prender su micrófono, Karen Vázquez? Bueno, entonces por el chat. No puede prender el micrófono, Karen. Karen, ¿cuál sería la fuerza horizontal aquí que ingresa dentro? Tengo que analizar la estructura y ver si hay alguna horizontal. ¿Cuál sería esa fuerza horizontal? Con su signo. HA. Exacto, sería HA. Pero como está apuntando hacia este lado,
bueno, hacia abajo o entrando a la valla, si uno quiere, podría ser incluso negativo. Pero recordemos, gracias Karen, recordemos que HA es 0. Entonces la sumatoria de horizontales es 0, porque es la única horizontal. Si hubiera habido aquí otra fuerza, por aquí, otra fuerza por aquí, horizontal, o una fuerza inclinada y su componente horizontal la tomábamos en cuenta, entonces ahí era una cosa diferente, ¿no? Pero en este caso solamente hay una horizontal. Hagamos ahora la sumatoria de fuerzas verticales. Aquí se van a dar cuenta de cómo se puede ir trabajando. Yo lo voy a hacer para ir avanzando un poquito más rápido. Entonces, la primera fuerza vertical sería esta vertical en A. ¿De acuerdo? Voy a considerar a estas fuerzas positivas. Bueno, en este caso también debería ser positivo. Aquí hay un errorcito. Voy a considerar fuerzas positivas aquellas fuerzas que he considerado como sumatorias. Aquí, a ver, la sumatoria de horizontales la he considerado así, positiva. Sumatoria de verticales la he considerado así. Entonces, todos los que apunten a este lado son positivos en las horizontales porque precisamente esta sumatoria está apuntando aquí. Y todos los que apunten hacia arriba son positivos porque lo hemos dibujado así. ¿De acuerdo? Hemos dibujado así la sumatoria de verticales. Si lo hubiera dibujado hacia abajo, sumatoria de verticales apuntando hacia abajo, entonces todos los que apuntaban hacia abajo eran positivos. Con esa aclaración, continuamos, ¿no? Bien, entonces la sumatoria de verticales va a ser, primero, vertical en A. Su signo sería positivo, porque apunta hacia arriba y hemos dicho que va a ser positivo si apunta hacia arriba. Entonces esto es positivo. Seguimos avanzando y aquí aparece la carga Q. Y recordemos que este valor es X y que esto es Y, ¿no? Entonces, esta distancia, si analizo una distancia X, estoy considerando esta carga, ¿no? Entonces sería 15. Bueno, lo voy a escribir Q. Q, carga Q, que es 15, por esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? X menos 1, ¿no? X menos 1. Alguien podría decirme 2, ¿no? A veces se confunden así en el examen. ¿Cuánto es esta distancia? Piensan, como lo he dibujado más o menos al centro, dicen, es 2. No, nada que ver. Tiene que depender de X. Tiene que estar en función de X. Entonces, como me dice Anaí, Karen y Andrés, esto es X menos 1, ¿no? X menos 1. X el total menos este valorcito de 2. Por X menos 1. Esto sería la resultante. Esta resultante que actúa aquí. Y su brazo, esta distancia, hasta aquí, sería X menos 1 dividido entre 2. X menos 1 dividido entre 2. Esto va a tener una condicionante. Sí, va a tener una condicionante de que X sea mayor o igual a 1. Recién empieza a trabajar esa cortante, ¿no? Entonces, esto sería signo negativo porque está apuntando hacia abajo. Hemos dicho que cuando la fuerza vertical apunte hacia arriba es positivo, y si apunta hacia abajo, obviamente va a ser negativo. Y aquí ocurre lo que analizábamos también con los momentos. Aquí esto va a seguir avanzando.
Cuando el X crezca, lo voy a hacer crecer al X. El X ya no va a estar aquí, sino el X va a crecer. Y cuando X crezca hasta aquí, bueno, esto es exacto, ¿no? Solo que no lo estoy dibujando bien. Cuando X crezca hasta aquí, entonces todo esto interviene. Pero aquí, eso sí, tengo que quitarle esta carga. Esto tiene que apuntar hacia arriba para quitar esta carga que no existe ahí. Entonces el truco va a consistir en quitarle esta carga, este pedacito. Entonces, ¿cuánto va a ser su brazo? Porque esto es Q y esto también va a valer Q. Tengo que restarle el mismo valor, entonces va a ser Q por... ¿Cuánto es esta distancia? X menos 5. X menos 5. X el total menos 4 más 1, 5. X menos 5. Y esto va a actuar a la mitad, ¿no ve? X menos 5 dividido entre 2. Y esto tiene la condicionante de que X sea mayor o igual a 5. El signo va a ser positivo porque está apuntando hacia arriba. Esta sería la sumatoria de verticales, ¿de acuerdo? Si hubiéramos tenido más cargas, digamos, en el caso de las horizontales, si hubiéramos tenido cargas así, eso ingresaba aquí en la sumatoria de horizontales. ¿De acuerdo? Como no hay cargas, entonces no pasa nada. No lo incluimos. Pero esto expresa, la sumatoria de verticales muestra cómo deberíamos trabajar, ¿no? Van a aparecer condicionantes, igual como hacemos con sumatoria de cortantes, normales, etc. Entonces tenemos esta sumatoria de verticales. Transformémoslo o reemplacemos valores, ¿no? Sumatoria de verticales igual. Vertical en A, ¿cuánto es? Me dictan 36. 36. Menos Q es 15. 15 dividido entre 2 es 7.5 por X menos 1 elevado al cuadrado. X mayor o igual a 1. Más 7 puntos, o 15 entre 2 es 7.5 también. Y aquí también es X menos 1 elevado al cuadrado. Y esto, X menos 5, ¿no? No es X menos 5. Aquí me estaba equivocando. Disculpe, Inge, Sí, ¿por qué multiplicamos por x menos 1 sobre 2? X menos 1 sobre 2 es el brazo. Voy a reiterarlo, Digo, en momentos nomás pensaba que se calculaba. Ay, yo me estoy equivocando. Gracias por hacerme dar cuenta. Me estoy equivocando. Perdón, aquí hay un error fatal mío. Gracias. ¿Cuál era tu nombre? No he visto. Aquí sí me estoy equivocando. Un error fatal que estoy confundiendo con momentos. ¿No? Confundido con momentos. Y esto ya se parecía a la ecuación de momentos. Eso ya estaba claro, ¿no? Aquí me estoy equivocando. Disculpar. Gracias por hacerme dar cuenta. Bien, sería solamente Q por X menos 1. ¿No? Tienes razón su compañero al decirme, no tenemos que usar el brazo. Evidentemente no teníamos que usar el brazo. Yo, por mecanismo, he empezado a multiplicar por el brazo, pero no debería haberlo hecho. Solamente deberíamos utilizar la carga, ¿verdad?
la carga que sería la resultante Q por X menos 1. Y en otro lado Q por X menos 5. No, nada que ver el brazo. Yo me estaba equivocando. Bien, entonces aquí sería el Q vale 15 por X menos 1, directo. Y aquí Q vale 15 por X menos 5 con la condicionante de X mayor o igual a 5. A ver, si yo me seguía equivocando, ¿cómo me iba a dar cuenta que esto estaba mal? ¿Cómo me iba a dar cuenta? Digamos que seguía ahí equivocado con los brazos, ¿no? Y continuaba con los brazos. ¿Cómo me iba a dar cuenta de que esto estaba equivocado? De lo que he encontrado la sumatoria vertical estaba equivocado. O en otras palabras, ¿cómo verificaría que esto está bien? ¿Cómo verificaría? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Si evaluamos en X 7.5, A debe ver, salir la vertical en B. sí, es buena idea esa, Albert. Si evaluamos en X igual 7.5, ¿cuánto nos sale? A ver, calcule. ¿Cuánto le sale? Menos 24 me salió ahí. Menos 24. ¿Cuánto es vertical en B? Revisen sus cuadernos. Y es 24, ¿no? Por acciones y reacciones que tenía que ser negativo. Entonces, esto está bien. 24 kilonewtons. Entonces, de todas formas me iba a dar cuenta, ¿no? Si insistía yo con multiplicar por el brazo y decir, esto se hace así, cuando estaba haciendo su método de verticales, ahí ya me equivocaba, ¿no? Y seguramente cuando se emplazaba en 7.5 me iba a salir una cosa rara. No iba a salir nada parecido a vertical en B, en este caso. Entonces, esta es una forma de verificar. Nos íbamos a dar cuenta tarde de que nos estábamos equivocando, pero había esa posibilidad de verificar y darnos cuenta de que nos estamos equivocando. ¿De acuerdo? Más bien, entiendo que era Albert quien me dijo que no había que multiplicar por el brazo. Más bien nos hizo dar cuenta de eso. Y bueno, más bien fue a tiempo, ¿no? Entonces, esta es la sumatoria de verticales, tenemos sumatoria de horizontales, y lo que es esta es reemplazar en las ecuaciones anteriores, de tal forma que cortante en X va a ser igual a menos sumatoria de H, bueno, sumatoria de H es 0, por lo tanto esto es 0, esto es 0. Y nos quedaría más sumatoria de verticales. Entonces sería 36. Lo voy a poner con llaves. 36 menos 15 por X menos 1. Con la condicionante de que X sea mayor o igual a 1. Más 15 por X menos 5
con la condicionante de que x sea mayor o igual a 5. Y todo esto multiplicado por el coseno de alfa. Por el coseno de alfa. Y la normal sería igual a sumatoria de verticales, que es lo que hemos encontrado, pero por el seno de alfa. Entonces sería 36 menos 15 por x menos 1 con x mayor o igual a 1 más 15 por x menos 5, x mayor o igual a 5. Y esto es multiplicado por el seno de alfa. Tendríamos esta ecuación de normales y cortantes. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación de cortantes y esta otra sería la ecuación de normales. Entonces, con la ecuación de momentos vamos a poder calcular la tablita para determinar los diagramas. Recordemos que la ecuación de momentos es 36 por x menos 7.5 por x. Es lo que hace rato estábamos calculando, ¿no? Equivocadamente. X menos 1 al cuadrado con x mayor o igual a 1 más 7.5 más 7.5 por x menos 5 al cuadrado, x mayor o igual a 5. ¿No? Sería así nuestras tres ecuaciones. Bien, tenemos estas tres ecuaciones. Ahora tenemos que elaborar la tabla. Vamos a elaborar nuestra tabla y quisiera que me ayuden aquí, porque hay que calcular varios valores. Vamos a empezar con x. X tiene que ir avanzando. Bueno, esto es 1 metro. Esto es 4. Luego vamos a calcular y. Va a ser importante calcular alfa, porque aquí tenemos coseno de alfa, seno de alfa. Va a ser importante calcular la ecuación de momentos o el valor de momentos, el valor de normales y el valor de las cortantes. Recordemos que alfa nos salía a arco tangente de 1.5 menos 0.375 por x. ¿Es correcto? Eso es lo que teníamos de alfa, ¿no? Y que y valía 1.5 por x menos 0.1875 por x al cuadrado. Teníamos eso. ¿Qué valores de x ustedes sugieren calcular? ¿Me pueden decir en el chat qué valores sugerirían? Recuerden que hacia aquí está x. Un primer valor sería 0, ¿no? Obviamente. Los siguientes valores, ¿cuáles serían? ¿Qué sugieren en x? Vamos a seguir preguntando entonces, ya que no se animan a responder por el chat. Yamil Tupa, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, buenas noches, ingeniero. Hola Yamil, buenas noches. ¿Qué valores más usarías tú? ¿Qué valores calcularías en x?
En 1, ¿Ya? Después, en 3, ya, en la mitad de esta carga está diciendo, ¿no? sí, en la mitad de la carga. Después, En 4, en 4, ya, veamos qué sucede a la mitad. Luego, en 5, en 5 y finalmente en 7.5 puede ser, ¿no? sí. Ya, lo voy a achicar aquí porque esto no va a dejar de escribir. Entonces, 0, 1, 3, 4, 5. 0, 1, 3, 4, 5 y 7.5, que serían los valores que nos sugiere Yamil. Bien. Entonces, vamos a calcular el valor de Y. A ver, voy a designar a dos personas para que no nos fallen. Anaí Cáceres y Brian Apaza van a calcular el valor de Y, por favor. Y lo escriben en el chat. Anaí Cáceres y Brian Apaza. Lo van a escribir en el chat. Todo el curso va a calcular el valor de Y. Alfa. Alfa lo van a calcular Romina Vázquez y Sheila Vargas. Romina Vázquez y Sheila Vargas calcularían el valor de alfa para cada valor de X. ¿De acuerdo? Y todo el curso verifica. Primero calculemos Y y alfa. Bien, ¿cuánto vale el valor de Y para X igual a 0? 0, Inge. 0, ¿no? 0 vale. Alfa para X igual a 0, ¿cuánto? ¿Cuánto le sale, Sheila? No le escuché. 56.31. 56.31 grados. ¿Ya? Sigamos avanzando. Para Y igual a 1, ¿cuánto? 1.3125, Inge. 1.31. 1.3125. De acuerdo, 1.31, mantengámoslo. 1.31. Está bien. Alfa, ¿cuánto? 48.37. Bien, 48.37. Este es 4 más 9 en mi caso. ¿Ya? Para X igual a 3, ¿cuánto vale Y? 2.81, Inge. 2.81. Alfa, ¿cuánto? 20.56. 20.56. Para X igual a 4, ¿cuánto vale Y? X vale 4, aquí. ¿Cuánto vale Y? 3, ingeniero. 3, ¿no? Cabalito. Alfa, ¿cuánto vale alfa? 0. 0, ¿no? 0. Esto incluso lo hemos verificado antes. Para X igual a 5, ¿cuánto vale Y? 2.81, Inge. 2.81. ¿Cuánto vale alfa? Menos 20.56. Menos 20.56. Para X igual a 7.5, ¿cuánto vale Y? 0.70, Inge. ¿Y cuánto vale alfa?
menos 52.70. 70. Bien, gracias. Entonces, ya tenemos alfa. Este valor de alfa nos va a servir para los valores de cortantes y normales, ¿no? Entonces, nos va a ayudar ahora, a ver, para calcular momentos. Van a calcular momentos César Kolke y Zober Copa. ¿De acuerdo? César Kolke y Zober Copa. Calcularían momentos. Para cortantes, Verónica Alicia Lía y a ver, Albert Salazar. Entonces, Verónica y Albert calcularían normales. Y para cortantes sería Percy Lázaro y Jean-Fred Pascual. Para cortantes. ¿De acuerdo? Bien. Y pueden ayudarnos los demás en el curso para decir, no, eso no es el valor, o sí, es correcto y demás. Momento para x igual a 0. ¿Cuánto? 0. 0. Normal para x igual a 0. Normal. No he escuchado. Creo que Albert prendió su micrófono. $29.95. 29.95. Signo Positivo. positivo. Sí. A ver, una cuestión aquí, creo que me estoy equivocando también. En normales, aquí hay un error, ¿no? Mío. En normales es menos sumatoria de verticales por el seno de alfa. Aquí en normales es menos sumatoria de verticales, que es todo esto por el seno de alfa. Entonces esto sería negativo, ¿no, Albert? Sí. Había un errorcito mío. Bien, cortantes en 0. En x igual a 0. 36. 36. ¿Están de acuerdo con el 36? No puede ser 36 porque le tienes que multiplicar por el coseno de alfa. Aquí está. 19.97. 19.97. 19.97. Bien, momento en 1, x igual a 1. $36. 36, ¿no? Tomando en cuenta las Sí, sí, esto de, el x mayor o igual a 1 nomás. sí, ¿no? Esos elementos los vamos tomando en cuenta y sería 36. Normales. Tomen en cuenta esas condicionantes, ¿no? Normales, ¿cuánto sale? Menos 26.9. Menos 26.9. Sí. 90 y cuánto? 1. 91, ya. Cortantes, ¿cuánto sale?
36 me salió, Inge. No, pero te olvidas del coseno de alfa. Le Con tienes coseno me ha salido. 36, sería 36 por el coseno de 48.37. Ya, eso sería. Tu calculadora tiene que estar en grados hexadecimales, ¿no? ¿Cuánto sale, Jean-Fred? Sería 36 por el coseno 23,92. 23,92. Tomen en cuenta que aquí el alfa juega un papel bien importante, ¿no? Por eso lo hemos calculado antes. Para que este alfa intervenga en normales y en cortantes. En momentos no interviene, pero en los otros dos sí. Momentos en 3, ¿cuánto? Momento en 3. 78, Inge. 8, 8. 78. 78. 78. Bien. Normal en 3. Menos 30.73. 30,73. De acuerdo. Cortante en 3. $7,91. 7,91. Seguimos. Para x igual a 4, el momento. 76.5. 76.5. Normales en 4. 36. ¿Cuánto saldría normales en 4? Inge, me ha salido 36, me ha salido. Pero a ver, voy a calcular de nuevo. A ver, revisaremos. Este valor de 30 también, a ver si lo revisamos en 3. En vez de 30 me ha salido menos 2.107. ¿Este? Sí, Menos 2.107. 107. 11, ¿no? 107. Claro, redondeando. En x igual a 4, ¿cuánto? La normal. Andrés dice 0. Sí, 0, Inge. De acuerdo, 0. Cortantes, ¿cuánto? Menos 9. Menos 9. Seguimos avanzando. En x igual a 5, momentos. 60, Inge. 60. Normales, en x igual a 5. Menos 8.42. 42. Cortantes. Cortante en 5. Menos 20.17. Menos 20.17. La cortante no toma en cuenta este valor, ¿no? Porque sería 5 menos 5, 0. Entonces sería 36 menos 15 por 4.
y eso multiplicado por el coseno de, entre paréntesis, menos 20.56. Sí, Inge, está bien. Es menos 20.17. Menos 20.17. Andrés dice menos 22.47. A ver, verifiquemos este valor. La cortante en 5. Bueno, mientras van revisando la cortante en 5, momento en 7.5. 0, Inge. 0. Normal en 7.5. Menos 19.09. Menos 19.09. Sí, ingeniero. Ya. A ver, revísenlo. Cortante en 7.5. Sí, ese está bien. Menos 19.09. Cortante en 7.5. Menos 38,77. Menos 38.77. A ver, revisen los valores de cortante, los últimos dos, por favor. Cortante para 5 y cortante para 7.5. Yamil dice 22.47, Andrés dice 22.47. Supongo que eso es para x igual a 5, ¿no? Sí, Inge, aquí hay un error. Menos 22,47 para el 5 y para 7.5 es menos 14.54. Ya, de acuerdo. ¿Dónde estaba el error, Jean-Fred, para aprender un poquito? En el signo de agrupación, en las agrupaciones, Inge, ahí está el error. Ay, ay, ay. El signo estaba mal. No, las agrupaciones. De acuerdo. 14.54. Bien, entonces estos serían los valores con los que vamos a graficar. Una cuestión bien interesante de esto. En la primera clase yo les decía, bueno, en la primera clase de arcos, yo les comentaba que aquí estas piedras, en estos arcos, toditas están a compresión. Esa era la idea con la que había comenzado, ¿no? En nuestra primera clase. Y les decía, por eso ha durado 2000 años esta estructura. Y puede ser que dure, bueno, unas cuantas décadas más. Va a seguir durando porque estos elementos están sometidos a compresión. Esa era la idea con la que partía, ¿no? ¿Dónde podemos observar los esfuerzos a compresión? ¿En las normales o en las cortantes? ¿Dónde? ¿Dónde podemos ver que un elemento está a compresión? ¿Qué dicen?
En las normales. Exacto, en las normales. En las normales nosotros vamos a ver, como en las cerchas, ¿no ve? Porque en las cerchas calculábamos las normales. En las normales nosotros vemos si el elemento está a tracción o está a compresión. ¿Qué sucedería? Si estuviera a tracción, ¿qué signo tendría el valor de la normal? Pues recuerden que los signos que teníamos era para la normal positiva así, ¿no? ¿Qué signo tendría para tracción y qué signo tendría para compresión cuando hacemos o elaboramos nuestros diagramas? Negativo sería compresión, ¿no? Como dice Karen. Si apunta hacia la base, sería compresión y sería negativo. Entonces, tracción es positivo, compresión es negativo. ¿De acuerdo? Tenemos que ver las fuerzas normales y si han salido valores positivos es que hay tracción en ese punto y si hay valores negativos es que está sometido a compresión. ¿Está bien? Sin esa lógica inicial. Entonces vayamos a los resultados que ustedes me han ido dictando. Ustedes me han dicho, en las normales podemos ver si está compresión o tracción y en el signo, ¿no? Y fíjense. En toditos sale negativo. Y como en toditos sale negativo, es que esto está a compresión. Matemáticamente se puede demostrar entonces que en este caso el arco está sometido a compresión. Está sometido estrictamente a fuerzas de compresión. Cada elemento, este elemento comprime a este otro y este comprime al otro y así, ¿no? Si podríamos analizarlo así en pedacitos, un elemento comprime al otro. Y eso muestra el diagrama, o en este caso, la tablita que hemos calculado. Es interesante, ¿no? Cómo los romanos, bueno, los griegos no estoy seguro si hayan utilizado arcos, pero los romanos sí han sido quienes han utilizado más arcos, pero en su construcción. Pero ya intuían esa situación, ¿no? Ya sabían que en un arco los elementos que van a componer ese arco están comprimiéndose. Y lo bueno de ahora es que matemáticamente podemos demostrar esa situación, como lo hemos hecho con este ejercicio. Ahí vemos que todos los elementos se están comprimiendo. Por eso el diagrama de normales, o en la tablita, los valores de normales, toditos los valores son negativos, excepto el 0, digamos, que no tiene signo, pero toditos los valores son negativos. Significa que todos están comprimidos. Todos los elementos ahí en ese arco. ¿De acuerdo? Y Esta es una... disculpa la interrupción. Sí, dime, John Fred. He estado corrigiendo los datos de la cortante. Va a disculpar, Inge, mis disculpas. En la 3 sale 5.61. En x igual a 3 sale 5.61. Sí. Ya. Y el 4 sale menos 5,9. 6. Menos 5,6. Sí, en la 4. Ok. No, mil disculpas, 5,9. 5,9. 5,9. Sí, mil disculpas. Gracias, John Fred. Bien, en las cortantes no podemos ver gran cosa, pero en las normales, ahí en esas normales sí nosotros vamos a poder evaluar que evidentemente esto está a compresión. ¿De acuerdo?
Ahora nos tocaría graficar, ¿no? Graficar estos valores. ¿Podríamos verificar este valor? Este me hace dudar. Creo que está bien que salga un valor así. Menos 9. ¿Menos 9 sale? Sí. Sí. Bien, a ver, un voto más por menos 9. Sí, sí sale menos 9. A ver, calculémoslo conmigo. Sería 3.6 menos 15 por 3. 3.6 menos 15 por 3. Eso ya es negativo, ¿no? Entonces sería 36 menos 45. 36 menos 45, eso es menos 9. Ese menos 9 lo multiplican por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces sale menos 9. Sí, está bien, ¿no? Menos 9. Entonces aquí hay un error. Saldría menos 9. Porque el ángulo alfa es 0. ¿Está bien mi cálculo? ¿O me equivoco? Sí, que está bien. De acuerdo. Entonces ese menos 9 lo vamos a mantener. ¿El 561 está bien? Sí, está bien. Sí, ingeniero. De acuerdo. ¿El 561 está bien? Entonces el menos 9 se mantiene. Y estos serían ya los valores. Con estos vamos a graficar nuestros diagramas. A diferencia de las vigas y de los pórticos, en un arco vamos a graficar el diagrama en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces vamos a graficar aquí en el eje X. A ver, lo vamos a hacer aquí. El eje X aquí. Aquí también. Y aquí también. Aquí vamos a graficar lo que es momentos, aquí cortantes y aquí normales. ¿De acuerdo? Entonces me van dictando los valores. De momentos, hemos dicho en 0 es 0. Recuerden que son positivos hacia abajo, negativos hacia arriba. Momento en x igual a 0, 0. Momento en x igual a 1 es 36, positivo. Un momentito, voy a dividir esto. 4, 2, 1. Hemos dicho 4, 5. 5 sería por aquí. Y 7.5 aquí, ¿no? Entonces esto voy a dibujarlo así con líneas segmentaditas para que nos ubiquemos a esas distancias. Bien. En x igual a 1 era el momento 36. Entonces lo vamos a poner aquí 36. Luego, en x igual a, habíamos dicho, ¿cuánto era el otro x? Me estoy equivocando aquí. En x igual a 3 era, ¿no? 3 y 4. Entonces 1, 2, 3 sería este valor aquí. En x igual a 3, ¿cuánto salía el momento?
En x igual a 3, el momento es 78. 78, aquí es 78. 78. Y en 4 es 76.5. Un poquito menos. 76.5. Luego es el momento en 5, 60. Aquí es 60. Y en 6.5 es 0. ¿Qué tipo de función sería esta de momentos? Sería una ecuación de segundo grado, ¿no? ¿No? Hasta cierto punto es ecuación de primer grado, hasta 1. Y de aquí, desde 5 aquí, vuelve a una ecuación de primer grado, una recta. Entonces, esto sería recta, parábola, recta. ¿No? Y todo esto es positivo. Esta sería la ecuación de momentos. Esta es recta, ¿no? Por si acaso no es curva. Esta es recta. Bien. Ahora sería la ecuación de cortantes. En x igual a 0. 19.97. Vamos a hacerlo con un color verde. 19.97. Positivo. Luego es 23.92. Aquí arribita 23.92. Luego en x igual a 3 es 5.61. 5.61. En x igual a 4 es menos 9. Aquí arriba es menos 9. Bueno, mi escala está mal. Aquí sería 5. Y aquí sería más o menos menos 9. Menos 9. Y luego es menos 22.47. Y menos 14.54. Menos 22.47. Aquí más o menos sería menos 22.47. Y menos 14.54, que sería aquí. Esto ya no va a ser una recta, ¿no? Porque va a ser una función trigonométrica, porque está en medio coseno. Es la función coseno, es una función sinoidal, ¿no? Entonces, esto ya no van a ser rectas, sino van a ser curvas así. Y seguramente esto bajaría. Entonces, esto es positivo. Y esto es negativo. Más o menos el momento máximo se va a dar por aquí, ¿no? Momento máximo. Porque en ese valor la cortante es 0. Bien, ahora nos toca las normales. Normal en 0, menos 29.95. Menos 29.95. Luego, menos 26.91. En 1. En 3, menos 2.11.
Menos 2.11. En 4, 0. En 4, 0. En 5, menos 8.42. Menos 8.42. Y menos 19.09 en 7.5. Por aquí, ¿no? Y entonces esto más o menos sigue una relación así, ¿no? Sube de 0 y después vuelve a subir. Esto es negativo y esto también es negativo. La ecuación de normales es negativa, excepto en estos lugares donde se hace 0, pero después sigue siendo negativa. Entonces es negativa en todo el trayecto del arco. ¿De acuerdo? Estos serían entonces los diagramas de momentos, cortantes y normales de nuestro arco. Entonces, hasta aquí hubiéramos completado el ejercicio de nuestro arco parabólico. ¿Tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo del ejercicio? ¿Se ha entendido? Podemos hacer un resumen, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Primero, en el ejercicio, lo que hemos hecho, cuando teníamos el arco parabólico, lo que hemos hecho es definir la ecuación de Y. ¿Cuánto valía Y? Y para eso sabíamos esta relación. Sabíamos que Y es 4 veces F sobre L cuadrado X por L menos X. Hemos definido esa ecuación. Una vez que tenemos la ecuación de Y es esta relación, derivamos, ¿no? Derivada de Y respecto a X y después 1.5 menos 0.375 por X, ¿no? Derivamos esto. Y su arco tangente de esa derivada, porque es derivada de Y respecto a X, es el ángulo alfa. Eso va a ser clave. Ese ángulo alfa va a ir cambiando como hemos visto aquí. El ángulo alfa va cambiando. Luego, hemos calculado las reacciones, ¿no? Como si fuera una viga, ¿no? Vertical en A, horizontal en A. Ha sido relativamente sencillo calcular las reacciones. Y esta vertical en B. Teniendo esas reacciones, hemos calculado la ecuación de momentos. Si hubiera habido un valor de Y, digamos aquí hubiera habido una fuerza así, unos 20 kilonewtons, y hacíamos nuestro análisis de X hasta aquí y de Y con esto. Entonces, lo que teníamos que hacer aquí era restarle, ¿no? Sería Y menos, digamos que esta distancia era 1.5. Entonces, el momento era 20 por Y menos 1.5. Igual como hemos hecho aquí, ¿no? Cuando le hemos restado X menos 1. Pero aquí intervenía Y. Por eso era interesante, si hubiera sido una
Si hubiéramos tenido fuerzas horizontales, ahí sí intervenía el valor de Y, que lo hemos calculado en la tablita. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí intervenía Y. En caso de que hubiéramos tenido una fuerza horizontal así. Lo mismo si hubiéramos tenido una fuerza así inclinada, esto teníamos que descomponer. Una componente entraba en las, como dependiendo de X, y la otra componente entraba dependiendo de Y. Entonces, eso también había que tomar en cuenta. Luego, hemos calculado la cortante, pero antes de calcular la cortante, hemos calculado lo que son las sumatorias de horizontal y sumatorias de verticales. Como si fuera una sumatoria de cortantes o sumatoria de normales, ¿no? Porque igual tienen sus condicionantes. Y con eso, proyectando, utilizando seno coseno, hemos calculado la ecuación de cortantes y la ecuación de normales. Finalmente hemos elaborado la tablita. Aquí en la tabla tenemos que calcular adicionalmente a lo que hacíamos en pórticos y en vigas. Tenemos que calcular el valor de Y, tenemos que calcular el valor de alfa. Y recién vamos a poder calcular momentos normales y cortantes. Antes alfa era constante, ¿no ven? Cuando calculábamos en pórticos o en vigas, alfa no cambiaba, entonces no había problema. Y Y no nos servía. No era necesario calcular. Pero en estos casos sí va a ser necesario calcular. Ahora lo hemos calculado Y, no ha ingresado, pero como les decía aquí, en algún caso sí va a tener necesidad de ingresar en el cálculo. Y con los valores ya dibujamos solamente en el eje X, dibujamos a los diagramas de momentos, cortantes y normales. Bien, entonces con esto habríamos concluido esa parte. ¿Tienen alguna consulta?